Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos a la presentación del documento de síntesis que surge de el segundo encuentro de organizaciones de derechos humanos que realizamos el 20 de marzo y que se tituló por una por una constitución basada en derechos humanos y que fue organizada desde el bloque de derechos humanos de Unidad Social. En esta ocasión nos acompaña Claudio Nach, Leonardo Sánchez y Patricia Silva, quienes van a comentar este documento que, por supuesto, tras este lanzamiento va a quedar a disposición de todas y todos quienes quieran consultarlo. Además, antes de iniciar las presentaciones, quería invitarlos a que puedan hacer sus preguntas y comentarios a través del Facebook para que nosotros podamos luego hacerlo llegar a nuestros expositores y expositoras. Sin más, vamos a partir entonces con Claudio Nach. Claudio es doctor en Derecho y coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias, Karen. Como siempre es un agrado poder estar en este espacio de conversación, de discusión. Y quiero ocupar mi tiempo en dos cosas. Uno es, quiero partir haciendo una reflexión un poco más general del contexto en el que creo debemos situar hoy día, particularmente la discusión constitucional en Chile. Y en la segunda parte, poder hacer algunas observaciones sobre concretamente el documento que ustedes, quienes nos están viendo, van a tener a disposición. Por lo tanto, no voy a entrar en detalle porque no han leído ustedes todavía, pero sí en términos más de la estructura y de algunos puntos, llamémoslo así, nudos o críticos. A ver, lo primero, yo quería partir esta conversación poniendo el proceso constituyente de Chile en el marco del cual se genera esta discusión, en la perspectiva de lo que está sucediendo hoy en nuestra región, en el continente. Creo que son momentos particularmente difíciles. Les comento como una anécdota, pero en los últimos días ha sido una locura de reuniones, de encuentros con gente obviamente con gente de Colombia, con gente de México. En Brasil, ustedes habrán sabido que hoy se ha reportado de una acción policial en una favela en Brasil en la mañana con resultado de al menos 25 personas muertas. Eh, 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 lo que viene sucediendo en Chile, que nosotros conocemos muy bien. Hay una situación compleja desde el punto de vista que durante algunas décadas veníamos avanzando, y las discusiones que teníamos en conversaciones como esta, básicamente era cómo profundizar, ampliar las transformaciones, cómo dejar atrás los pasados dictatoriales en la región, cómo construir sociedades, como dice Boaventura, que superen el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Y en el último tiempo, en los últimos años particularmente, estamos viendo una fuerte regresión en ese avance. Y hace tiempo, yo creo que no nos había pasado desde el mundo de derechos humanos, que hace un rato no estábamos en una posición defensiva. Y hoy día estamos en una posición más bien de evitar que se arrase con los avances que habíamos logrado, poder articular y construir alternativas que puedan ser viables
frente a esta oleada neoliberal autoritaria y hoy una oleada violenta. Eh, y en estas, ¿por qué les comentaba lo de las múltiples conversaciones en estos días? Porque me ha llamado la atención que un elemento común ha sido, eh, al hablar con compañeros y compañeras de distintos lugares en la región, que todos decían, pero ustedes tienen el proceso constituyente. Eh, y por qué les hago esa reflexión? Porque recuerdo que cuando conversábamos en la jornada preparando lo que iba a ser la discusión, que luego dio como fruto el documento que aquí se presenta hoy, teníamos, y yo creo que con mucha razón, una visión de preocupación, una visión de que el proceso podía torcerse y no ser lo que el pueblo había generado a través de las movilizaciones este momento constituyente. Y yo creo que, a ver, creo que no tenemos derecho, en vista de lo que está sucediendo hoy día en Latinoamérica, de fracasar en este proceso. Creo que aquí sé que cuesta, y a muchos nos cuesta, pero creo que hay que reencantarnos con la posibilidad que nos entrega la discusión constitucional. Y aquí ya empiezo a mirar el documento, casi materialmente lo empiezo a mirar. ¿Por qué? Porque en los resultados de esa discusión creo que hay muchas cuestiones que van más allá y son incluso más interesantes que solo el proceso constituyente. Creo que nos está dando el proceso una oportunidad de convergencia, de articulación, de proyección programática desde los movimientos sociales, desde los movimientos políticos, desde los movimientos académicos, desde distintas miradas, eh, que sobrepasan con mucho la discusión constitucional. ¿En qué sentido la sobrepasan? Que aquí hay acuerdos a los que hay que llegar hoy, que dicen relación con la búsqueda de solución a problemas hoy, desde una perspectiva y desde un enfoque de derechos humanos, que creo que es la gran virtud del documento, que es recorrer los temas que nos preocupan, constitucionales y de otro tipo, desde un enfoque de derechos humanos. Esa convergencia programática, si uno mira la experiencia europea, hoy día muy de moda con lo que está pasando en España, esta regresión, y vaya que nosotros sabemos de esto, que esto funciona por oleada, a veces se avanza y luego toca retroceder, pero no nos debe hacer olvidar que la clave ha sido las convergencias programáticas para tener buenos resultados. Y creo que aquí hay una semilla muy interesante, y quiero ocupar los minutos entonces para comentarles, porque luego Patricia y Leonel van a hablar mucho más en detalle del proceso y del documento mismo, pero yo quiero tres cosas muy en concreto, algunos aciertos, algunas dudas, y algunas omisiones que me hacen ruido. Si me permiten, solo eso, pero podríamos después una conversación más a fondo en varios aspectos. Los aciertos, creo que los aciertos están en la mirada multidimensional. Creo que eso es correcto. Lo que hemos denominado, me acuerdo cuando conversábamos de esto un poco, la trampa del catálogo, yo creo que aquí está muy bien resuelta. La trampa del catálogo es pensar que los temas de derechos humanos se van a definir exclusivamente en el catálogo de derechos y libertades de la futura Constitución. Ese catálogo es fundamental, y de hecho el documento tiene un número 2 que ustedes después van a poder leer, que se hace cargo del catálogo. Creo que ahí hay cuestiones muy importantes en términos de complejizar los derechos que deben estar. Me gusta mucho esta idea de un sistema de protección de derechos humanos, que no se hayan olvidado del tema de la promoción de los derechos, que es fundamental, el juego entre igualdad y no discriminación, creo que lo podemos mejorar, pero está presente, vincularlo con recursos
que permitan exigir los derechos, que haya una defensoría de los pueblos con rango constitucional, creo que acierta en ese sentido. Donde yo veo otro acierto, obviamente en el número 3 de la propuesta, que tiene que ver cómo los derechos humanos se relacionan con las distintas instituciones y con el ejercicio del poder, que es revisar el sistema presidencial, el sistema legislativo, el sistema jurisdiccional, los otros poderes en una lógica de derechos humanos, y ahí se hace un esfuerzo que me imagino luego se dará cuenta más detallado de él, cómo distintas instituciones, Fuerzas Armadas, Policía, Poder Económico, relaciones laborales, inclusión, etcétera, se relacionen con el tema de derechos humanos. Y obviamente al final del rescate de estos elementos centrales está esta idea que está, cito textual, el núcleo central de la sociedad son las diversas comunidades. Creo que plantear este debate de individualismo y comunidades va a ser un debate intenso, va a ser un debate pero me parece acertado plantearlo cuando se habla de un enfoque de derechos humanos basado más allá del tema individual. Algunas dudas, y esto creo que es la lógica del debate nos puede permitir ir mejorando. Creo que me falta la centralidad en la garantía y o protección de derechos, dependiendo de dónde se esté. Hay una idea del respeto de los derechos muy reiterada correctamente, pero la garantía es lo que nos amplía el conjunto de medidas a las cuales están obligadas las distintas autoridades para permitir el pleno goce y ejercicio de derechos. Entonces creo que ahí hay una centralidad. Hay una referencia en el documento a la Carta Fundamental de Derecho Humano o Declaración Universal. Yo ahí diría eso hay que corregirlo. Tenemos que centrarnos más bien, y tomo nota de algo que se dice más adelante también sobre la jerarquía del DIDH, de los tratados, hay que resolverlo mejor. Técnicamente, yo entiendo la idea, pero técnicamente está expresado de una forma que puede generarnos más problemas que soluciones. Entonces, pero eso es una cosa que se puede trabajar más adelante. Creo que otra duda que tengo es cómo piensan o cómo se piensa que se puede articular un tema muy interesante que está en el documento, que son los temas de verdad, justicia, reparación, memoria, cómo articularlos en el debate constitucional. En eso la experiencia comparada tiene distintas fórmulas, las más actuales, la de Colombia, pero también hay otras desde Ruanda, Sudáfrica, es decir, los que han vivido tragedias similares a la nuestra, tienen distintas formas. Creo que ese es un punto que tenemos que trabajar todavía juntos. Digamos, estoy pensando en un trabajo de largo aliento, cómo eso se expresa de mejor manera. Creo que otra cuestión, otra duda, y dame un minuto más, Karen, si me permites, por favor. Sé que estoy al filo del tiempo, pero hay un par de cosas de las dudas. Hay una que me hace ruido, que es a la hora de entrar en la relación con los distintos poderes. Yo creo que ahí se nota que tenemos todavía una discusión pendiente de ponernos de acuerdo con mayor potencia. ¿Qué significa que superar el hiperpresidencialismo desde una lógica de derecho humano? Creo que es una pregunta que está más contestada normalmente de la lógica de la estructura del poder, pero no del goce y ejercicio de derechos, de esta garantía de derechos. Creo que ahí hay que trabajarlo más. Lo del poder legislativo creo que es correcto, iniciativa popular, revocatoria de mandato, es interesante. Lo de unicameral o no, eso amerita, digamos, una discusión, pero hay una toma de posesión, me parece interesante. La omisión es el poder judicial. Cuidado, si omitimos meternos en el tema judicial, toda la otra construcción se nos puede desinflar por el tema judicial. Estoy pensando ahí la protección jurisdiccional de derechos, que es un debate de fondo. Hoy día, si ustedes miran lo que está pasando en El Salvador,
es una crisis del Estado de Derecho precisamente por la búsqueda de captura del poder jurisdiccional, que es el último control que queda a la concentración de poder que está haciendo el presidente con una mayoría parlamentaria. Esto se ha vivido en otros lugares y eso no nos parece tan mal cuando son los amigos los que se toman todos los poderes. Pero cuando no son los amigos los que se toman todos los poderes, vaya que nos asustamos de cómo controlar entonces a estas mayorías que arrasan las instituciones. Creo que ese es un debate que en Chile tenemos que dar y ser muy cuidadosos, porque pensar que no debemos tener controles contramayoritarios puede ser nuevamente una trampa de la realidad. Tenemos un tan mal tribunal constitucional, una tan mala experiencia que nos impide mirar más a fondo. Es decir, lo que quiero decirles es que este es un documento que hay que leer. Este es un documento que hay que estudiarlo. Este es un documento base para empezar a discutir en las distintas organizaciones. ¿Para qué? Para perfeccionarlo, para plantear las diferencias, para articular aquellos temas que de este documento de la Asamblea Popular Constituyente, cuáles son los mínimos intransables. Creo que esa es una discusión que teníamos la vez anterior y todavía me parece que tiene vigencia. Ese decálogo, ¿qué es lo intransable en un proceso constituyente desde una perspectiva de derechos humanos? Aquí hay material para ir avanzando en esa construcción, cosa que sea muy fácil luego saber exactamente qué queremos, qué no, y luego ampliar, profundizar, etc. Y creo que este es un buen punto de partida. Yo solo quiero cerrar felicitando a la gente que estuvo tras este proceso de construcción colectiva. Esto no es fácil, lo fácil es lo que yo estoy haciendo, criticarlo luego, pero vivir el proceso, armar el documento, es lo que tiene real valor, y ahora a seguir construyendo, porque estamos en tiempos difíciles y este proceso puede marcar una diferencia. Hay que recuperar esa esperanza. Es urgente para Chile, pero también es urgente de enviar un mensaje para toda la región, que se puede, que podemos avanzar en profundizar la democracia, ampliar los derechos humanos. Ese es el desafío hoy día. Perdón, Karen, por haberme pasado, pero como ustedes ven, era bastante lo que genera de debate este documento. Muchas gracias y ahora sí me callo el resto de la noche. Muchas gracias, Claudio, por una revisión acuciosa de este documento. No lo dije al inicio, pero esta síntesis surge de un segundo encuentro en el que participaron 31 organizaciones a lo largo del país de distintos ámbitos de los derechos humanos, más de 60 representantes que discutieron, trabajaron en torno a una metodología que preparamos, y como tú bien dices, este es un trabajo de largo aliento. Nosotros sabemos que habíamos tenido un primer encuentro en diciembre del 2019, tuvimos este segundo que pudimos hacerlo regional gracias a irónicamente gracias a la pandemia, que nos permitió realizarlo a través de la virtualidad. Y de ese proceso, de lo que significó la construcción del documento y la definición de trabajar en estas temáticas, nos va a hablar Leonel Sánchez. Leonel es abogado, integrante también de la Corporación de 3 y 4 Álamos, Sitio de Memoria, y además fue quien estuvo a cargo de la Comisión Programa del Bloque de Derechos Humanos de Unidad Social, que también se constituyó con distintas representantes de la Confusam, de la Red de Sitios de Memoria, de las agrupaciones de exprisioneras y prisioneros políticos, y de ahí armamos este segundo encuentro. Adelante, Leonel. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un saludo a Claudio, Patricia y Karen, que estamos aquí compartiendo este Zoom que se está transmitiendo por Facebook a todo el mundo, y que va a quedar ahí grabado también para poder disponerlo como parte de material de trabajo, ¿ya? Bien señalaba Claudio, esto es un proceso, y parte de este proceso es precisamente también esta conversación que estamos ahora, y esperamos motivar y provocar la discusión para poder continuar en este proceso.
yo tengo una pequeña presentación que pretendemos explicar un poquito ahí, en breve, en qué consistió algunos elementos metodológicos que teníamos. Tengo entendido que ya se está viendo. Bueno, como ustedes saben, el documento es por una constitución basada en derechos humanos, y esto está en un marco, ya no, el marco sin duda es el proceso constituyente que estamos viviendo, pero hay un marco de una iniciativa en particular de generar este bloque social de derechos humanos dentro de la propuesta que hay de asambleas populares constituyentes, que no solamente debatan desde un punto de vista temático, sino también territorial, y ser parte y protagonista de este momento constituyente. En ese sentido, como bien se estaba señalando acá por Karen y Claudio, quien nos hacía la presentación del documento, la provocación inicial, el documento constituye un instrumento de trabajo, y eso es bueno que lo tengamos claro todas y todos, porque como documento de trabajo es precisamente la idea de poder desmenuzarlo, trabajarlo, confrontarlo, profundizarlo, y poder generar todo un debate de precisamente este enfoque que se le pretende dar por parte nuestra de una nueva constitución desde la perspectiva de los derechos humanos. Como bien señalaba Karen, este es un documento que surge de un trabajo, de un segundo encuentro que se realizó el 20 de marzo de este año. Hablamos de un segundo encuentro porque ya tuvimos un primer encuentro en diciembre del 2019 en pleno revuelta social y en el marco de los cabildos que se estaban desarrollando. Y en este segundo encuentro ya nos enfocamos precisamente en generar este insumo de trabajo, donde, como bien se señalaba, participaron diversas organizaciones que son parte del movimiento de derechos humanos. También pudimos contar con otros insumos, como fue un panel de expertos, nos acompañó ahí precisamente Claudio Nas, Bárbara Sepúlveda. Pudimos contar con algunos documentos previos en este proceso de trabajo, de manera tal que para el encuentro mismo ya contábamos con un trabajo focalizado previo, metodológicamente impulsado para poder sacar este instrumento de trabajo de generar una nueva constitución con perspectiva, con centralidad, con enfoque de derechos humanos, donde el movimiento de derechos humanos precisamente pudiera hacer algunos planteamientos al respecto. Bueno, como había que armar una metodología, ahí tuvimos unas discusiones previas donde finalmente nos pusimos de acuerdo en 3 grandes preguntas. Y esas 3 grandes preguntas son las que definitivamente se muestran hoy día en el documento con 3 sectores, 3 bloques del documento que permiten precisamente debatir de alguna forma las propuestas al respecto, ¿ya? ¿Cuáles eran estas 3 preguntas? La primera es sin duda qué se entiende por una nueva constitución con enfoque de derechos humanos. Y ahí nos planteamos una serie de reflexiones que dicen relación precisamente con esta necesidad que nosotros vemos de tener una centralidad de enfoque de derechos humanos en la nueva constitución, en este proceso constituyente que tiene un canal institucional, pero que también tiene un canal de participación del poder constituyente con toda la comunidad a partir del estallido social. Por lo tanto, esa fue una reflexión larga que tenemos que ir resolviendo qué entendemos por una nueva constitución con enfoque de derechos humanos. Obviamente planteamos ahí que la nueva constitución desde su artículo 1 hasta su último artículo transitorio tiene que tener esta centralidad en derechos humanos. Y es parte del debate que tuvimos en el encuentro y de algunas conclusiones que se presentan en el documento para efecto de que podamos precisamente ir profundizando esa pregunta. La segunda pregunta que nos hicimos decía relación de cómo garantizar los derechos humanos en una nueva constitución. De hecho, Claudio ahí nos plantea algunos desafíos precisamente para seguir debatiendo, porque efectivamente no sacábamos nada con tener un texto preciosamente desarrollado si no teníamos un sistema de garantías de los derechos humanos en la nueva constitución. Más aún, en esta parte hay muchas preguntas que están abiertas precisamente al debate. Algo mencionaba Claudio a propósito de los tratados internacionales, precisamente ahí hay un tema que hay que debatirlo y configurar un esquema técnico, jurídico, constitucional a propósito de su valor,
a propósito de su vigencia y a propósito de su jerarquía en un texto constitucional, ¿ya? Y ahí tenemos un interesante debate. Pero también hay otros debates que están puestos ahí y que el proceso constituyente va a tener que resolver. Por ejemplo, el acceder a sede internacional en estos mecanismos de judicializar la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que el documento ahí abre una serie de preguntas y una serie de provocaciones al proceso constituyente, en el cual obviamente tenemos que responder entre todas y todos. Y una tercera pregunta que nos planteamos y que no está dentro de los esquemas tradicionales con los cuales a veces abordamos la temática de derechos humanos, pero creemos que en el campo de la nueva Constitución sí tenemos que abordar, es la relación precisamente que se tiene de los derechos humanos con ciertas instituciones y ejercicio del poder en la nueva Constitución. Cuando planteamos que tiene que haber una centralidad y un enfoque de una Constitución basada en derechos humanos y decimos que desde su artículo 1 hasta su último artículo transitorio tiene que estar esta centralidad y enfoque, no es una declaración metafórica, no es una declaración poética, es súper concreta y real, y lo que hicimos ahí fue precisamente plantearnos esa pregunta, no para responderla en su integridad ahora, porque sin duda es parte del debate qué instituciones deberían tener ese rango constitucional y después cómo le damos ese enfoque precisamente. Pero lo que queríamos plantear ahí era entrar a un debate que a veces, como movimiento, como sociedad civil, nos cuesta, que es el tema del poder, así tal cual. ¿Ya? A veces se le escabulle un poco por el lado, pero aquí queríamos enfrentarlo directamente mirando la cara, porque definitivamente la nueva Constitución tiene que abordar esta situación del poder. No solamente cómo se distribuye el poder, sino la impronta con la cual se va a desarrollar el ejercicio del poder, y obviamente nosotros queremos ahí que tenga una impronta, un enfoque, una centralidad de los derechos humanos, lo cual, a mi modo de ver, en el documento plantea los mayores desafíos al respecto. En algunas cosas se tomaron ciertos acuerdos, en otras se dejó el debate abierto, porque es parte del debate, pero quisimos tratar de responder esta pregunta y sobre todo plantearla explícitamente para poder precisamente trabajar en un instrumento que es este documento, que permita hacer un aporte al proceso constituyente y al momento constituyente que estamos viviendo. Tenemos ahí también algunos mensajes finales que es bueno contextualizarlo y que un poco lo hemos mencionado, pero es importante insistir en ellos. Ya, lo primero es que hoy día que estamos aquí en mayo, 6 de mayo del 2021, estamos a través de estas redes, Facebook y Zoom, y conversando estos temas, es porque existió un 18 de octubre del 2019. De lo contrario, no sé en qué estaríamos ahora, pero lo más probable es que no estaríamos haciendo este debate en este contexto político, histórico y devenir histórico en el cual nos estamos desarrollando. Por lo tanto, es importante que reconozcamos la revuelta social del 18 de octubre del 2019, que inicia precisamente un momento constituyente y un proceso constituyente que, si bien está institucionalizado y en el cual nosotros en el documento también nos hacemos parte de eso, consideramos que evidentemente el proceso constituyente no lo tenemos que soltar en cuanto a movimiento de derechos humanos, y por eso precisamente tomamos la iniciativa no solamente de la crítica, sino de plantear un documento sobre la mesa dirigido a los candidatos, a las candidatas al órgano constituyente y también a todas las otras candidaturas. Y nosotros valoramos y reconocemos en la revuelta social del 18 de octubre del 2019 que inicia el actual momento constituyente. Lo segundo es que como movimiento de derechos humanos tenemos un compromiso de seguir ejerciendo y promoviendo precisamente algo que técnicamente se llama el poder constituyente originario, que es esta capacidad que tenemos los pueblos precisamente para darnos un orden constitucional más allá del texto constitucional llamado nueva Constitución. Y ese poder constituyente originario, a nuestro modo de entender, lo estamos ejerciendo plenamente cada día, en cada momento, en distintas instancias, en distintos momentos, y lo vamos a seguir ejerciendo más allá del órgano constituyente, porque queremos ser parte precisamente y protagonista de este poder constituyente originario junto con los pueblos de Chile. Y en ese sentido, ahí tenemos un compromiso, y este documento no es más que una herramienta de trabajo en nuestra caja de herramientas en este proceso constituyente. Y por último, obviamente,
tenemos un objetivo que está manifiesto, explícito en todo el documento, y que vamos a continuar precisamente en este proceso de profundizarlo, de ampliarlo, de discutirlo, de analizarlo, de masticarlo, de provocar un debate que tenga relación con esta lucha por una nueva constitución política que tenga un enfoque, una centralidad y esté basada en los derechos humanos. Y en ese sentido, el lanzamiento de hoy día lo que hace es simplemente poner a disposición de la opinión pública, de los distintos actores políticos y sociales, de las candidaturas, de los nuevos miembros del órgano constituyente, de la mesa de unidad social y en general de todas y todos los que quieran ser parte de este proceso constituyente, una herramienta que es precisamente nuestro documento con el cual queremos nosotros iniciar este proceso de participación política y de trabajo comunitario, colectivo y social en torno a una nueva constitución con enfoque, centralidad y basada en los derechos humanos. Eso es un poco lo que me habían encomendado poder presentarle a ustedes y de tal manera de poder continuar en este proceso y continuar en este trabajo en el cual como bloque de derechos humanos nos comprometemos a continuar permanentemente. Gracias, Karen. Muchas gracias, Leonel. Gracias por todo el trabajo que significó también hacer este documento de síntesis, que fue trabajo de 5 comisiones, como ya hemos dicho, y que ha quedado claro, lo ha dicho Claudio, lo has dicho tú, este es un desafío que tenemos por delante, y en ese desafío nosotras desde el mundo de los derechos humanos, desde las organizaciones de derechos humanos, creemos que desde nuestro trabajo, desde nuestra acción, hay una experiencia que es relevante recuperar, que el proceso constituyente debe ser un trabajo comunitario, no puede ser solamente definido por quienes sean electos y estén trabajando tras las elecciones de la próxima semana, sino que es un proceso que excede ese espacio y que debe ser considerar y validar y apoyarse mucho también en las organizaciones que han venido trabajando durante tantos años y que han impulsado una serie de demandas, debates y discusiones, que es la misma línea en la que se ha construido este documento. Entonces, para hablar precisamente de las organizaciones de la sociedad civil, del rol que han tenido durante todos estos años y particularmente en la discusión de este documento, damos la palabra ahora a Patricia Silva. Patricia es dirigente de FREMESAM y CONFUSAM. Muchas gracias, Patricia. Tienes que ponerte el audio. Es arriba tienes la posibilidad de poner tu audio, de desmutearte. Ya, ahora sí. Me costó un poquitito, pero ahora lo logré y voy a ver si puedo poner la presentación. Momento. Ya, ahora sí. Mira, primero, cuando tú me decías presentarme, yo soy efectivamente dirigente de la FREMESAM, una de las 27 federaciones de la CONFUSAM, ¿ya? Y hoy día, por lo tanto, mi presencia aquí obedece a representar al mundo sindical. Sin embargo, yo fui presidenta de la agrupación de familiares ejecutados políticos durante muchos años, ¿ya? Y entré al mundo de los derechos humanos en el año 1987, cuando fue asesinado, secuestrado, torturado y asesinado finalmente mi hermano Ricardo. ¿Ya? Obviamente son organizaciones que jamás debieron haber existido en Chile. Entonces, hay muchas cosas y muchos elementos que aquí se han entregado que yo me los voy a ir simplemente saltando, ¿ya? Pero me estoy yendo para todos lados. Me los voy a saltar, pero sí hay una cosa naturalmente que a nosotros nos interesa, es que esta nueva constitución, se ha dicho y se ha reiterado, tiene que tener como eje central el control, el respeto irrestricto a los derechos humanos, ¿ya? Y hay otro elemento que a mí me parece muy importante que también está por ahí, debe tender a superar el modelo neoliberal, ¿ya? Transformar el carácter del Estado, de este Estado subsidiario, por un Estado de protección social,
con las estructuras sociales y de poder, ¿no es cierto?, adecuadas para ello. Siempre he planteado que el mayor crimen de la dictadura ha sido la implementación de este modelo neoliberal, ya con toda la carga de antivalores que esto tiene, el individualismo, el consumismo, etcétera, etcétera, ya que nos hacen a veces muy difícil el trabajo. Nos ha costado este caminar, ¿no? Porque, por ejemplo, en el mundo sindical, nosotros muchas veces cuando alguien se acerca a estas organizaciones, la típica pregunta es, bueno, ¿qué gano yo? ¿Ya? Cuando revisamos el tema, por ejemplo, en los fondos de pensiones, cuando se habla del fondo solidario, la gente solidario, pero mi plata es mía. En fin, hay un modelo profundamente arraigado en nuestro pueblo y en nuestra sociedad. Y eso ha significado que el tema de los derechos humanos o la violación de los derechos humanos, particularmente de la primera categoría, es decir, el derecho, perdón, a la vida, a la integridad física, a la libertad, hay mucha gente que en este país no se involucró, ¿ya? Porque no le llegaba. Entonces, yo me voy a referir fundamentalmente a un tema que es el nunca más, que también sale en el documento, ¿no es cierto?, y su relación con la impunidad. Obviamente nosotros sabemos que la impunidad tiene efectos nefastos sobre nuestra sociedad y es lo que estamos viviendo hoy día. O sea, la impunidad hoy día tiene esta sociedad totalmente envilecida, ¿ya? Que lo podemos palpar en el día a día. Una sociedad absolutamente envilecida donde la vida naturalmente no vale nada. Entonces, esta impunidad nos lleva necesariamente, o sea, no la impunidad, el proceso constituyente. Yo trataba de rescatar del documento algunos elementos, y hay, por supuesto, un elemento que es el institucional, donde se plantea el Poder Judicial. Yo lo estoy relacionando mucho con el nunca más, ¿ya? Mucho con el nunca más. No quise hacer una historia, todos sabemos lo que pasó en Chile, todos sabemos lo que ha ocurrido y cómo ha sido este camino a lo largo de los años. Pero el Poder Judicial definitivamente debe cumplir con el rol de garantizar los derechos fundamentales de las personas. Y aquí viene el tema que yo siento que es más de especialista, cómo generar los mecanismos que impliquen independencia e imparcialidad. Y esto tiene que ver desde la formación de los abogados en adelante, la conformación de las cortes, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un tema tremendamente fuerte porque tenemos que tener un poder judicial, como digo, independiente, imparcial y que además asegure que los mecanismos de protección para las personas, recursos de amparo, recursos de protección. Durante los años de la dictadura se presentaron 8.700 recursos de amparo, no más de 10 fueron acogidos. ¿Ya? Eso podría naturalmente haber salvado la vida de muchos y muchos compañeras. ¿Ya? Y naturalmente el tema del ordenamiento jurídico, cómo se adecua al internacional, yo creo que también es un tema que los especialistas tendrán que ver y que nosotros también hemos propuesto, pero naturalmente los tratados internacionales deben ratificarse, deben cumplirse, y ahí hay que ver este entramado para que eso pueda ser posible. Entramado constitucional. Otro tema que también tiene que ver con el nunca más son las Fuerzas Armadas y de Orden, o sea, eso absolutamente claro que deben estar comprometidos a cumplir sus funciones respetando los derechos humanos de las personas, cosa que no ocurre y que hasta el día de hoy lo vemos, pero dramáticamente, en forma dramática, cómo cómo los derechos de las personas no se respetan, lo hemos visto durante todos los años y este último tiempo con mucha fuerza también. Y eso tiene que ver con algunos elementos que tienen que quedar claritos: el ingreso a la formación, particularmente las Fuerzas Armadas tienen un componente clasista muy grande de clase, está el concepto de seguridad nacional que también surge en el documento, los servicios de inteligencia. Ya hay que tener un control, supervisión, una redefinición de funciones, etc. No puede ser que ocurran cosas que siguen ocurriendo como seguimiento, como intervención telefónica, etc., ¿no? Bueno, la obediencia de vida, que es otro concepto también que definitivamente hay que erradicar. Y el tercer elemento es la parte de la educación, ya cómo consolidamos de verdad una cultura nacional respetuosa de los derechos humanos. Y esto debe contemplar un proceso dirigido a todos los niveles de la educación.
Esto emanó del informe RETIC, el informe de Verdad y Reconciliación, en el año 91, ¿ya? Donde se hablaba de incorporar a las mallas curriculares desde el prebásico en la educación formal, la educación informal y la educación no formal, que es la parte, yo diría una de las carencias más notorias, que es el tema de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación de masa fueron por muchos años durante la dictadura cómplices de los crímenes que se cometieron, cómplices, francamente, ¿ya? Pero además hoy día están totalmente ajenos al tema de los derechos humanos, o sea, como entes educadores, nada. Entonces, de alguna manera, la educación tiene que contemplar todos los niveles, nivel formal, o sea, el aspecto formal, informal y también el no formal, que serían los medios de comunicación, y desde chiquititos. También tiene que haber educación hacia las Fuerzas Armadas, que sí, también eso en parte se instruyen, hay cursos en carabineros, en la PDI, pero yo creo que son tremendamente insuficientes. Tremendamente insuficientes. Bueno, el otro elemento, aparte del institucional, ¿ya? Está el tema de la memoria histórica. En esto yo siento que no hemos sido capaces de construir una sólida memoria histórica, ¿ya? Y aquí ya hablo más bien como persona, como familiar de ejecutado político, como ex dirigente de derechos humanos y todo. Porque nosotros, la política de derechos humanos que diseñó e implementó el gobierno postdictadura, los gobiernos postdictadura, fueron acordes con el modelo neoliberal. O sea, vamos a reducir lo ya reducido y ojalá cada uno se preocupe de su caso individual. Y es así como hemos ido construyendo una memoria segmentada absolutamente, y cada cual lo que a él le corresponde. Entonces yo siempre me pregunto, el tema de la violación a los derechos humanos, los gobiernos de la Concertación se encargaron de reducirlos o de llevarlos a informes. No desconozco el mérito que eso tiene, ni desconozco los avances que hubo, sobre todo en los sitios de memoria, en estos informes, en todo lo que fue la reparación a las víctimas, etc. No desconozco nada de eso. Pero nosotros seguimos reduciendo este tema. O sea, nosotros seguimos hablando, incluso hasta para nombrarlo, porque no decimos el informe de prisión política y tortura, sino que hablamos del BALET, hablamos del RETI, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros caemos en esta misma dinámica? Yo encuentro que es tremendamente dañino y nos hace, como sociedad, nos hace mucho mal, mucho mal. Las violaciones a los derechos humanos en Chile fueron masivas, fueron miles y miles los afectados, son miles y miles los que han quedado fuera de todo informe, ¿ya? Porque hay que recordar, desde el comienzo de la dictadura en adelante, las relegaciones, el exilio dramático y desgarrador que vivieron muchos nuestros compañeros, la cantidad de suicidios del exilio es enorme, la cantidad de casos de ejecutados sin convicción, que el Estado no les dio convicción, simplemente quedaron al margen de todos los beneficios, ¿ya? Y del reconocimiento, ¿ya? Hable de la relegación, la tortura, los simulacros de fusilamiento, los allanamientos masivos en las poblaciones, los carapintadas armados en todo Santiago y en todo el país, ¿ya? Hablamos de las ollas comunes, de la miseria, se perdió la cultura, se perdieron las noches, se perdió la alegría de vivir, se vivió con temor, con inseguridad. Y todo eso, ¿dónde está? ¿Quién se hace cargo de esa memoria? ¿Quién escribe por todos aquellos? Hay sobrevivientes que lo han pasado, pero pésimo, pésimo, no tienen ningún tipo de beneficio, quedaron dañados de por vida, ¿ya? Que sobrevivieron a matanzas. Entonces, esta memoria, para mi modo de ver, y este ya es un tema más personal, es un componente tremendamente sólido en esta construcción. Si nosotros queremos construir una cultura de defensa y promoción de los derechos humanos como sociedad, no podemos olvidarnos de todo aquello que pasó. Entonces, la memoria debe ser no segmentada e inclusiva. Esa es la verdadera historia. ¿Y quién la escribe? Esa es la gran pregunta. ¿Quién se hace cargo de eso? Si estamos mirándonos a veces
a nosotros nomás. Nos rayaron la cancha y bailamos en ella, desgraciadamente. Finalmente quiero hablar de 3 cosas muy breve. Reconocimiento. Yo quiero hacer el reconocimiento sin duda es a todos aquellos que entregaron su vida, ¿ya? Pero el reconocimiento a cómo esos jóvenes, los jóvenes en la década de los 80, ¿ya? Que salieron a mostrar su rebeldía en las calles, ¿ya? Y cómo muchos se fueron sumando a ello, ¿ya? Y lograron finalmente que termináramos con la dictadura, que no terminó con un lápiz y un papel, ¿no es cierto? Terminó con la acción de toda esta gente. Muchos entregaron su vida, se rebelaron frente a la tiranía. Y el reconocimiento 2 tiene que ver con lo que ya se había planteado acá, el reconocimiento, ¿no es cierto?, a lo que el 18 de octubre del año 2019 se gestó en este país, que es esta rebelión, este alzamiento, decir no más injusticia, no más indignidad, ¿ya? Entonces, y el reconocimiento también, sobre todo a aquellos jóvenes, ¿no es cierto?, que han decidido y decidieron salir más frontalmente a enfrentar este estado de cosas. El cambio de esta Constitución es producto, tal como lo decía Leonel hace poco, es producto de esa lucha, de esa entrega, de ese estar en las calles. No se puede detener. Eso no se puede detener. También un reconocimiento, por supuesto, a todos quienes forman parte de este gran movimiento a partir del 18 de octubre. Reflexión sindical. Yo hoy día formo parte de una federación, lo decía, de una de las 27 federaciones de la Confusam, que somos los trabajadores de la atención primaria de salud, ¿ya? Nosotros formamos la Comisión de Derechos Humanos en nuestra federación a partir del 18 de octubre, como respuesta a la necesidad, a la tremenda necesidad que teníamos, ¿ya?, de atención sanitaria por un lado, pero también a resguardar a todos aquellos que llegaban como pacientes a atenderse en nuestros consultorios, muchas veces escoltados por carabineros, ¿ya?, porque estaban detenidos, y que necesitábamos resguardar los derechos de esas personas y de esos jóvenes. Entonces surge esta Comisión de Derechos Humanos, pero ha sido un trabajo muy, muy, muy difícil. Creo que nos queda una ardua tarea por delante para lograr que las organizaciones sindicales, más allá de las conmemoraciones que son importantes, más allá del reconocimiento a sus caídos, que también es importante, ¿ya?, pero se sumen con una postura más activa, ¿ya?, en la defensa y la promoción de los derechos humanos. Hacer de los derechos humanos parte de nuestro quehacer diario, ¿ya? Entonces quería contarles que es muy difícil. Hoy día represento a la Confusam, pero aún en la Confusam no existe a nivel nacional una comisión o comisiones de derechos humanos que puedan integrarse y formar parte de este tipo de organización, que me parece tremendamente valioso. Y la reflexión final, que tenía que ver con lo que ya he dicho, es decir, este tema de la defensa, la promoción de los derechos humanos debe dejar de ser un tema de especialistas y de personas afectadas directamente por estas violaciones. Este tema tiene que ser un tema de todo el pueblo de Chile, ¿ya? Tiene que ser un tema que cruce transversalmente nuestra sociedad. Los derechos humanos, no solo, y todos lo sabemos, son el derecho a la libertad, a la vida, ¿no es cierto?, y a la integridad física, sino que también están los derechos de segunda categoría, la vivienda, la salud, la educación. Los derechos humanos están en todo. Por eso yo digo, la estructura, es el esqueleto de esta Constitución. Tienen que estar, como bien lo señalaba Leonel hace poco rato, desde la A hasta la Z, hasta el final. Los derechos humanos debemos defenderlos, debemos promoverlos y debemos ser capaces de construir y consolidar una cultura nacional por los derechos humanos. Quiero agradecerles finalmente la posibilidad de estar en este panel. Si bien es cierto, estaba un poco desorientada al comienzo sobre cómo enfrentar el documento. Me parece que es un documento que condensa muchísimas opiniones,
propuestas que hay que a lo mejor seguir debatiendo, que hay que darle forma, que hay que estructurar algunas de ellas, ¿no es cierto? Pero me parece muy interesante y valoro mucho el que se haya realizado esta jornada. Yo participé en la del 20 de marzo, del Bloque Social de Derechos Humanos, por una nueva constitución, y me parece que esto es una respuesta a lo que yo planteaba recién, que los derechos humanos sean parte de toda la sociedad chilena. Gracias. Gracias, Karen, y gracias, compañeros. Muchas gracias a ti, Patricia. Me parece importante esta genealogía que se ha hecho del movimiento de derechos humanos, de las luchas que se han puesto desde el fin de la dictadura y el inicio de esta postdictadura, las deudas en materia de justicia, de verdad. Y voy a leer 3 preguntas que hemos recibido de del público que nos está escuchando hoy. Una de ellas es de Vilma Montoya, Vilma, integrante de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Dice: si hoy tenemos un poder judicial que trabaja de la mano de los gobiernos desde la dictadura hacia adelante, ¿qué se debería hacer para cambiar esa política de impunidad, pensando en que tenemos causas pendientes por más de 40 años? Eso en relación a lo mismo que señalaba Patricia. Chaira Sepúlveda tiene una pregunta dirigida a Claudio. Dice: ¿en qué debería centrarse la Constitución si no es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? En relación a esta duda que planteó Claudio. Y desde el Price de Conchalí nos saludan también y nos hacen la siguiente pregunta: ¿cómo podemos hacer transformaciones en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo podemos dejar de ir a capacitar a civiles y militares en la Escuela de las Américas? Esas son las preguntas que hemos recibido. No sé quién quiere partir, quién quiere tomar alguna de esas preguntas. Patricia, Leonel, Claudio. No sé. Si quieres, vamos en el mismo orden, Karen. Sí, perfecto, el mismo orden de inicio. Perfecto. Yo voy a, obviamente, hacerme cargo de Chaira, un cariñoso saludo que es directa, y algo de lo de Vilma que me interesa plantear del tema del Poder Judicial. A ver, cuando en el diseño constitucional, cuando hacemos referencia a la normativa internacional, la opción más interesante, si uno mira la experiencia comparada, estoy pensando en un caso como el de Costa Rica, por ejemplo, ha sido hacer una referencia no a un instrumento en particular como la Declaración Universal. En algunos lugares se dice que toda la normativa debe interpretarse a la luz de la Declaración Universal. Pero la alternativa, como les digo, que parece que da mejor opción, tiene que ver con hacer una referencia a los instrumentos internacionales. ¿Por qué? Por eso parece un detalle. Mire, ¿por qué no decir la declaración y los instrumentos? Porque los instrumentos tienen mayor amplitud. Es decir, si hacemos nosotros en la Constitución referencia a que el Estado de Chile está obligado a respetar y garantizar las obligaciones internacionales que surgen de los instrumentos en materia de derechos humanos, estamos incorporando ahí la declaración, los tratados de los cuales Chile sea parte y otro tipo de resoluciones internacionales. Por ejemplo, la jurisprudencia de los instrumentos internos de los propios organismos de derechos humanos, por ejemplo, las resoluciones, reglas mínimas para el trato de personas privadas de libertad, etcétera. Es decir, abarcamos un conjunto de instrumentos mucho más amplios de las obligaciones del Estado. Entonces, en ese sentido es que tenemos que pensar bien, porque
les insisto, puede parecer un detalle, pero eso luego en la aplicación por parte de los tribunales, en la posibilidad de exigencias hacia las autoridades de estándares internacionales nos amplía. En esto luego, a partir de eso, podemos discutir con más detalle el tema de la jerarquía. ¿Con qué jerarquía? Yo leí un reportaje, una noticia hace poco que me llamó gratamente la atención, y con eso conecto con lo de Vilma. La Corte Suprema estaba discutiendo estos temas de nueva constitución, y en la Corte Suprema el debate que había respecto de los compromisos internacionales de Chile con vistas a la futura constitución era si debían tener rango constitucional o supraconstitucional. Eso hace unos años atrás habría sido impensado, totalmente, digamos. Hoy día esa era la discusión, y los jueces se dividían en la Corte Suprema chilena, digamos, se dividían en esos dos niveles. Me parece eso interesante. Pero eso, les insisto, hay que seguir debatiéndolo. Y muy brevemente, con lo de Vilma Montoya en el tema del Poder Judicial, qué hacer para cambiar esta política de impunidad. Hay bastante que hacer respecto del Poder Judicial. La idea de un Poder Judicial, primero formación, como ustedes ya han escuchado acá, es fundamental. Segundo, una estructura nueva del Poder Judicial que tenga un proceso de nombramiento, por ejemplo, de autoridades, y sobre todo de las altas autoridades, distinto al que tenemos hoy día, que está muy capturado políticamente, un sistema de responsabilidad de las autoridades también más judiciales, más eficiente, para que haya supervisión en casos de corrupción, pero también en temas tan importantes como estos vinculados con impunidad. Y por otra parte, que estos estándares, lo que conversábamos antes, estos estándares internacionales sean de obligatorio aplicación en el ámbito interno. Es decir, si uno toma un conjunto de corto, mediano y largo alcance en el sistema judicial, se puede avanzar en evitar situaciones de impunidad como las que hemos estado viviendo. Aquí tenemos que apuntar hacia un cambio cultural también a nivel de la justicia, que con esto cierro, Karen, que era un cambio en el que estábamos, hacia el cual estábamos tendiendo. Había una tendencia en Chile que es muy preocupante, que post 18 de octubre hemos visto una fractura en esa tendencia. Y en el momento en que uno esperaba que se profundizara justamente la perspectiva garantista desde el Poder Judicial para poner límites al poder represivo desatado desde el 18 de octubre, eso no ocurrió. Y el Poder Judicial de alguna manera ha vuelto a su historia tradicional de alinearse tras el poder de turno y no ponerse como un verdadero poder contramayoritario capaz de detener el horror y la barbarie, cosa que no se hizo ni en dictadura, y ahora tampoco, y ahora con bastante menos excusa que en la dictadura. Entonces, eso es preocupante, y va a haber que revisar qué es lo que ha fallado ahí, por qué eso no ha ocurrido, por qué se vuelve a instalar la impunidad en este país. Gracias, Karen. Gracias a ti, Claudio. Quiero sumar una pregunta que nos llegó posterior y que es muy pertinente para nuestros compañeros y compañeras, para Leo y Patricia. Es de Nelson Aramburu. Él nos dice: ¿cómo debe ser el despliegue de las organizaciones sociales para asegurar buenos resultados en la convención? Que es uno de los temas que también ha sido central para este comité organizador. Leo y luego Patricia. Mira, Karen, la verdad que aquí, como se notan las preguntas, el documento es precisamente una buena herramienta para encauzar y provocar el debate.
El tema de la impunidad, ahí el documento tiene algunas expresiones claras y explícitas de un nunca más, ¿ya? Y por eso se construye también, hay que construir un texto constitucional donde recoja estos principios de verdad, justicia, reparación y memoria, ¿ya? Memoria cuyo trabajo se extendió bastante, Patricia, porque es precisamente uno de los temas olvidados paradojalmente. Entonces, el texto constitucional, incluso en el documento lo planteamos, tendría que haber un preámbulo también que recoja una experiencia de violación sistemática de los derechos humanos en Chile en distintas épocas, ¿ya? Y no solamente la dictadura cívico-militar, sino ahora últimamente con la revuelta social, ¿ya? Esta violación sistemática a los derechos humanos tiene que estar explícitamente señalada en un preámbulo en el texto constitucional para que dé contexto precisamente a ciertas normas que tenemos que ver. Y ahí, por ejemplo, nosotros abiertamente planteamos algunos temas con el negacionismo, ¿ya? Que es un debate muy interesante y muy complejo de abordar, pero que tenemos que enfrentar directamente. En relación a los tratados internacionales de derechos humanos, es uno de los debates más interesantes y más prácticos que tenemos en relación a un sistema de protección de derechos humanos, ¿ya? Efectivamente, la historia de Chile ha tenido una discusión a propósito de la entrada en vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos y la dilatación de algunos de ellos, y ahí hay un tema que el constituyente, como constituyente, tenemos que resolver. Pero nosotros ahí abiertamente en el documento planteamos que el valor jurídico, la jerarquía que debe tener este valor jurídico de los tratados internacionales, dice relación precisamente con un rango constitucional o supraconstitucional. Y ahí hay un debate que tenemos que profundizar porque hoy en día el texto constitucional se remite a los tratados internacionales eh, y ahí hay una serie de discusiones teórica y práctica que han tenido a propósito de los conceptos de derechos humanos, derechos fundamentales, si son sinónimos, no son sinónimos, y cómo lo abordamos desde la Constitución, y del valor jurídico, jerarquía que tienen estos tratados internacionales. Más aún, uno también puede analizar, por ejemplo, si nos referimos al tratado en cuanto cuerpo o a los derechos humanos que están contenidos en esos tratados o en parte de ellos. Entonces, ahí vamos a tener que buscar fórmulas jurídicas que reflejen primero un debate político, porque no nos recordemos que finalmente aquí hay un debate político. Y después de definir ese debate político, tenemos que tener las bajadas jurídicas constitucionales de cómo ese debate político lo transformamos en una norma, en un texto constitucional. Y ahí el documento entra, como diríamos un buen chileno, a picar precisamente estos temas que son engorrosos, pero que tienen que ser definidos políticamente. Y ahí nosotros tenemos una propuesta, sin duda, de formar un bloque de protección que no solamente está en el texto constitucional, sino también están en los tratados internacionales y en otros documentos de carácter internacional que conforman el derecho internacional de toda la temática de derechos humanos que nos permite precisamente hacer protección de ellos en el territorio y en el ordenamiento jurídico chileno. En relación a la formación, incluso el documento puede ser majadero porque lo mencionamos en distintas partes a propósito de distintos enfoques, a propósito de precisamente cómo entendemos una constitución con enfoque de derechos humanos, cómo se garantizan, no sacamos nada con proponerlo, sino lo garantizamos, volvemos con el tema de la educación y así reiteradamente en todos sus aspectos formales, informales, en las escuelas de formación, a propósito de las policías, también nosotros lo mencionamos, y de las Fuerzas Armadas. Entonces, es un tema que somos majaderos y que precisamente tenemos que buscar cómo queda impregnada la nueva Constitución con esta necesidad que se plantea de educación en materia de derechos humanos. Pero sobre todo, a propósito, la última pregunta de Nelson, que volvemos un poco a la metodología de trabajo con este documento, que él precisamente dice cómo desplegar en las organizaciones sociales este trabajo en este proceso constituyente. Yo creo que es clave comprender a las personas que nos están escuchando, a los amigos que nos están escuchando en Facebook, que este momento constituyente, y esto no lo digo yo, lo dice el informe del PNUD, significa un proceso constituyente en el cual los pueblos, el pueblo de Chile, se empodera para darse un ordenamiento jurídico. Más allá de las fórmulas que hemos establecido a propósito de un plebiscito que generó un órgano constituyente, eso no limita este proceso constituyente que es de todas y todos.
el poder constituyente originario lo tenemos, lo tengo yo, lo tienes tú, lo tiene cada una de las personas que nos están escuchando, y se está ejerciendo en estos momentos. Hay un momento constituyente, y por eso es importante que desde la institucionalidad, una vez que se elija este órgano constituyente en un par de semanas más, después tiene que dictar un reglamento para ver el funcionamiento de este órgano constituyente, donde tienen que haber canales institucionales de participación de distintas dinámicas con las organizaciones sociales, y eso la experiencia comparada nos llena de ejemplos, Ecuador, Islandia, etcétera, etcétera, donde se formalizan la participación y el aporte de la comunidad, de las organizaciones sociales, de las organizaciones comunitarias en un proceso constituyente. Y en ese sentido, en Chile no vamos a ser la excepción. Ya hemos roto algunos paradigmas. Recordemos que este órgano constituyente, por ejemplo, es paritario, ya es un poco inédito en experiencia internacional, y eso ya rompió un cierto paradigma a propósito de una cultura machista y patriarcal. Pero también tenemos que romper otro paradigma de participación. El proceso constituyente nos pertenece más allá del órgano constituyente, y como tal tenemos que trabajar en él, y por eso este documento lo ponemos a disposición como una herramienta más de una caja de herramientas que tenemos que andar con ella en cuanto somos personas que estamos insertas en un país que quiere participar y darse una nueva constitución. Muchas gracias, Leo. Dejamos ahora a Patricia para ir cerrando. Sí, no, mira, yo primero quiero hacer un alcance por una omisión involuntaria, por cierto, cuando hablé de mi organización sindical. Quiero decir que Confusam sí determinó y designó a una dirigente nacional que participara activamente en esta instancia. ¿Ya? Eso no lo dije, y es tremendamente importante porque es una gran organización sindical en este país, una de las más grandes, ¿ya? Y designó una dirigente nacional que es Tigi Reyes, ya, que participa regularmente de esta instancia. Y respecto a las preguntas, fíjate que yo me siento absolutamente interpretada por la respuesta que entregaron mis compañeros, particularmente lo que planteó Leonel, así que yo quisiera pasar en esta respuesta para no reiterar, ¿no? Y en función del tiempo. Muchas gracias, Patricia. Entonces, solamente me queda dar algunas... Claudio, por supuesto. Sí, Karen, quería, para no dejar sin respuesta, había una pregunta sobre el tema de la formación y las Fuerzas Armadas, entonces para el compañero ahí que no le habíamos contestado y no dejarlo en banda. Aquí, y el documento es interesante en esa línea, y en eso se hace cargo del tema y particularmente del cambio del enfoque de para qué están y cómo, por lo tanto, deben ser reguladas, cómo deben estar organizadas las Fuerzas Armadas. Es decir, si el gran desafío en esta materia es erradicar de raíz el tema de la doctrina de la seguridad nacional, esto que creíamos que era parte del pasado, hemos visto que hoy en día está nuevamente guiando la forma de enfocar estos temas. Y ahí recupero algo que no tiene ninguna novedad. Esto lo dijo el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el informe Rettig del 91. ¿Qué dijo? Aquí hay que reformular las Fuerzas Armadas y Carabineros. Sí. O sea, aquí esto se ha sabido durante 30 años que había que meterse a fondo ahí, reconceptualizar la formación, etcétera, no enviarlo más a las escuelas de las Américas, etcétera. Eso lo tenemos claro hace 30 años. El problema no es descubrir qué hacer, el problema es tener dirigentes políticos con el coraje de hacer lo que sabemos que hay que hacer. Pero eso no lo hemos tenido durante 30 años, y eso es lo que tenemos una oportunidad ahora, de que la Constitución sea la excusa para hacer aquello que sabemos que había que hacer. Y cierro con algo de lo de Nelson, de cómo el despliegue de las organizaciones de la sociedad civil.
yo diría mirar al movimiento feminista nacional e internacional. Es decir, objetivos claros, propuestas concretas y bien fundadas, política comunicacional eficiente y movilización social que incluye la calle. Es decir, ¿para qué vamos a inventar la rueda si ya sabemos cómo se hacen las cosas bien y se logran objetivos importantes? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en el proceso constituyente. Eso nomás, Karen. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Entonces, ahora sí, salvo que Leo o Patricia quieran No. señalar algo más, solamente agradecer en nombre del bloque de derechos humanos y particularmente de esta comisión que estuvo a cargo de la organización, de la síntesis. Este documento será entregado a todas las candidatas y candidatos, y no solo a los candidatos y candidatas a constituyente y que van a resultar electos, sino que también a las candidatas que están por las alcaldías, a los concejales, a los gobernadores, porque son quienes finalmente tienen que bajar de alguna manera a sus territorios también o colaborar en bajar estas discusiones para que no ocurra esto que se queden encapsuladas en ese Palacio Pereira, sino que se pueda desbordar ese proceso y todas y todos podamos efectivamente ser parte, que además como organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos estamos acostumbrados, nunca ha sido nada, nunca ha sido fácil este camino, pero creo que tenemos la convicción para seguir incorporando a nuestras compañeras y compañeros de región que participaron en esta ocasión y que nos interesaba relevar esa participación de las organizaciones del norte, del sur, que pudieron ser parte de esta discusión. Como dice este documento, es un instrumento, uno de muchos que van a seguir. Incluso también me parecía relevante contarles que en la construcción del documento también consideramos documentos que habían sido generados de forma previa por las propias organizaciones de derechos humanos. Hay documentos del PRAIS, de el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, de la Comisión Ética contra la Tortura, de los documentos de organizaciones de chilenos en el exterior, etcétera. Todos estos documentos, queremos señalar, van a estar también a disposición junto con este documento de síntesis para ir Súper. haciendo una especie de recopilación de los documentos que se van generando y que estén disponibles en en una sola plataforma. Esa información también la daremos a través de las redes sociales de Unidad Social para que sea de acceso para todas y para todos, y en el caso de las y los candidatos será enviada eh, directamente o haciendo la mayor difusión posible. Entonces agradecer a quienes nos acompañaron hoy día, a Claudio, a Patricia, a Leo, a quienes estuvieron a través del Facebook enviando saludos, enviando sus preguntas, y por supuesto también a todas las organizaciones y participantes que hicieron posible esta síntesis, este segundo documento, y muchas gracias a todas, a todos. Chao. Chao.